amantes del terror. En este episodio conoceremos los escalofriantes asesinatos del asesino fantasma de Texarkana, una serie de crímenes que aterrorizaron a una pequeña ciudad en la frontera entre Texas y Arkansas en 1946. Yo soy Lucio Velasco y esto es Noches de Terror. Texarkana, una pequeña ciudad que se extiende a ambos lados de la línea estatal entre Texas y Arkansas. Siempre había sido un lugar tranquilo, donde la vida transcurría sin mayores sobresaltos. Sin embargo, en la primavera de 1946, esta calma se vería sacudida por una serie de ataques brutales que dejarían a la comunidad sumida en el miedo y la incertidumbre. Este sería el comienzo de lo que se conocería como los asesinatos de la luz de la luna. La noche del 22 de febrero de 1946, Jimmy Hollis, de 25 años, y Mary Jane Leary, de 19, habían decidido pasar una noche juntos en un lugar apartado conocido por ser popular entre las parejas jóvenes. Estacionaron el coche en una zona oscura y tranquila, buscando privacidad, sin saber que estaban a punto de convertirse en las primeras víctimas de un asesino que pronto sería conocido como el asesino fantasma. Poco después de llegar, un hombre apareció de la oscuridad. Llevaba una máscara blanca que cubría todo su rostro, salvo los ojos, y estaba armado con una linterna y una pistola. Ordenó a Jimmy salir del coche y, sin previo aviso, lo golpeó brutalmente en la cabeza con la culata del arma, dejándolo inconsciente en el suelo. Luego se volvió hacia Mary Jane, obligándola a salir del vehículo antes de atacarla sexualmente. Tras el ataque, el hombre desapareció en la oscuridad, dejando a la pareja herida pero viva. Jimmy y Mary Jane, malheridos, lograron buscar ayuda. Fueron trasladados al hospital, donde contaron a la policía lo que había sucedido. Sin embargo, debido a las luces cegadoras de la linterna y al terror de la situación, no pudieron proporcionar una descripción detallada del atacante, más allá de su máscara y de la sensación de un peligro inminente. La policía investigó, pero sin pistas sólidas y con la pareja viva, el caso pronto se enfrió. Sin embargo, lo que parecía ser un ataque aislado fue solo el preludio de una serie de crímenes mucho más terribles. El 24 de marzo de 1946, justo un mes después del primer ataque, otra pareja fue atacada bajo circunstancias similares. Richard Griffin, de 29 años, y su novia, Polly Ann Moore, de 17, fueron encontrados muertos en un camino rural. Ambos habían sido asesinados a tiros dentro del coche de Richard. La escena del crimen revelaba un patrón. Las víctimas estaban estacionadas en un lugar apartado y el asesino las había sorprendido en un momento de vulnerabilidad. La brutalidad del ataque y la aparente falta de motivo comenzaron a alimentar los rumores y el miedo en Texarkana. El 13 de abril, el terror golpeó de nuevo. Esta vez, Paul Martin, de 17 años, y Betty Joe Booker, de 15, fueron encontrados muertos en circunstancias aún más inquietantes. Los cuerpos de Paul y Betty Joe fueron encontrados a varios kilómetros de distancia el uno del otro. Paul había sido disparado varias veces y dejado en el arcén de una carretera, mientras que el cuerpo de Betty Joe, quien era una talentosa saxofonista y había tocado en una fiesta la noche anterior, fue encontrado en un bosque muy cercano. Ella también había sido disparada. Las investigaciones no lograron encontrar pistas concluyentes y la ciudad comenzó a entrar en pánico. La prensa pronto se apoderó de la historia, dándole al asesino un apodo que reflejaba tanto el misterio que lo rodeaba como la naturaleza espeluznante de sus crímenes: el asesino fantasma de Texarkana. Con cada nuevo ataque, el miedo se apoderaba más de los residentes. Las calles, que antes estaban llenas de vida durante la noche, ahora se vaciaban tan pronto como el sol se ponía. Las personas compraban armas, instalaban cerraduras adicionales en sus puertas y ventanas y evitaban los caminos oscuros y solitarios. La policía de Texarkana, junto con el Departamento de Seguridad Pública de Texas y los Rangers de Texas, intensificaron sus esfuerzos para atrapar al asesino. Se establecieron patrullas nocturnas
y se revisaron los informes de personas sospechosas. Pero a pesar de estos esfuerzos, el asesino fantasma seguía siendo esquivo, moviéndose como una sombra en la noche y atacando cuando menos se le esperaba. En este clima de miedo y desconfianza, las teorías comenzaron a proliferar. ¿Era el asesino alguien de la comunidad? ¿Un extraño que había llegado a Texarkana solo para sembrar el caos? ¿Por qué atacaba solo a parejas? ¿Y por qué siempre en lugares aislados? Las respuestas a estas preguntas se mantuvieron tan oscuras como la máscara del asesino, mientras la gente de Texarkana rezaba para que la pesadilla terminara. Los asesinatos de Richard Griffin y Polly Ann Moore, seguidos por los de Paul Martin y Betty Jo Booker, dejaron a Texarkana en un estado de pánico. Las noticias sobre un asesino suelto en la ciudad se esparcieron rápidamente y los titulares de los periódicos empezaron a referirse al perpetrador como el asesino fantasma de Texarkana. La presencia de un asesino en serie desconocido que atacaba con impunidad y se desvanecía en la oscuridad hizo que los residentes comenzaran a tomar medidas drásticas para protegerse. El miedo era palpable. Cada noche, las calles, antes bulliciosas, se vaciaban temprano. Las tiendas cerraban antes del atardecer y los vecinos se mantenían en casa, resguardados tras puertas y ventanas cerradas. Los vendedores de armas de fuego y candados no daban abasto, mientras los locales formaban grupos de vigilancia armados para patrullar las calles y los caminos rurales, decididos a proteger a sus familias y propiedades de cualquier amenaza. El 3 de mayo de 1946, el pánico alcanzó un nuevo nivel con el ataque final atribuido al asesino fantasma. Virgil Starks, un granjero de 37 años, estaba en su hogar en las afueras de Texarkana, escuchando su programa de radio favorito en la sala de estar. Su esposa, Katie Starks, se encontraba en otra habitación. De repente, se escucharon 2 disparos. Un francotirador había disparado a Virgil a través de la ventana del salón, matándolo al instante. Katie, al escuchar los disparos, corrió a ver qué ocurría y se encontró con una escena de horror. El sillón y el suelo estaban llenos de sangre y su esposo estaba muerto. En estado de shock, Katie intentó usar el teléfono para pedir ayuda, pero antes de que pudiera completar la llamada, el asesino disparó de nuevo, hiriéndole en la cara. A pesar de sus heridas, Katie logró escapar por la puerta trasera, corriendo hacia la casa de un vecino a más de 500 metros de distancia. Con su rostro ensangrentado y apenas consciente, consiguió alertar a los vecinos, quienes rápidamente pidieron ayuda. Los paramédicos llegaron y la llevaron de inmediato al hospital, donde por suerte pudo sobrevivir. Este último ataque, diferente a los anteriores en su escenario y modus operandi, intensificó el miedo en Texarkana. Hasta entonces, el asesino había atacado a parejas jóvenes en lugares apartados. Ahora, había irrumpido en la aparente seguridad de un hogar familiar, desafiando la noción de que uno podía estar a salvo incluso dentro de su propia casa. La ciudad estaba en estado de sitio, con los residentes convencidos de que nadie estaba a salvo mientras el asesino continuara libre. El asesinato de Virgil Starks y el ataque a Katie Starks llevaron a las fuerzas del orden a intensificar sus esfuerzos. El caso llamó la atención nacional, con periodistas y reporteros inundando Texarkana en busca de cualquier noticia sobre el temido asesino fantasma. Con el ataque brutal a Virgil y Katie Starks, el miedo en Texarkana alcanzó su punto álgido. La comunidad, ya conmocionada por los anteriores asesinatos, ahora estaba completamente paralizada por el pánico. Las patrullas de vigilancias armadas aumentaron y las calles se vaciaban a medida que caía la noche. Nadie se sentía seguro, y la presencia de un asesino suelto mantenía a todos en estado de alerta constante. En medio de este clima de miedo y desconfianza, las fuerzas del orden intensificaron sus esfuerzos para capturar al asesino. La policía local, junto a los Rangers y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, establecieron bloqueos de carreteras y más patrullas. Cada pista se investigaba minuciosamente, cada sospechoso era interrogado, pero el asesino fantasma seguía siendo esquivo, como si se desvaneciera en la noche tras cada ataque. La participación de los Texas Rangers, conocidos por su enfoque implacable y sus métodos de investigación rigurosos, añadió un sentido de urgencia y profesionalismo a la caza del asesino.
Las patrullas se hicieron más frecuentes y se revisaron cada vehículo y persona sospechosa en las cercanías de Texarkana. Además, las autoridades locales comenzaron a trabajar en colaboración con los condados vecinos, tratando de expandir su red de búsqueda en caso de que el asesino hubiera huido. A pesar de estos esfuerzos y de la presión constante, el asesino fantasma no cometió más crímenes tras el ataque de los Starks. La falta de nuevos incidentes llevó a algunos a creer que la intensa presión policial había disuadido al asesino de continuar, mientras que otros temían que simplemente estuviera esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Aunque las autoridades llevaron a cabo extensas investigaciones y recogieron numerosos testimonios, no lograron encontrar pruebas concretas que identificaran al culpable. El caso, sin embargo, no careció de sospechosos. Uno de los principales fue Joel Sweeney, un ladrón de coches con un largo historial de crímenes. Sweeney fue detenido en 1947 por robo de automóviles y su esposa hizo una serie de declaraciones que sugerían su implicación en los asesinatos. Según informes, la esposa de Sweeney insinuó que él era el asesino fantasma, describiendo detalles que solo el perpetrador podría haber conocido. Sin embargo, debido a las leyes de la época, el testimonio de la esposa no podía ser utilizado en su contra en un tribunal, y no había pruebas físicas suficientes para vincularlo directamente con los crímenes. Por lo tanto, a pesar de esas declaraciones de su esposa, Sweeney nunca fue acusado formalmente de los asesinatos de Texarkana. Aún así, fue condenado a cadena perpetua por otros delitos relacionados con el robo de automóviles. Las autoridades siguieron considerándolo un fuerte sospechoso, pero con el paso del tiempo, el caso se enfrió y el interés público comenzó a desvanecerse. Otra teoría sugería que el asesino podría haber sido un viajero o alguien de paso por Texarkana, lo que explicaría la falta de un patrón claro y la repentina cesación de los crímenes. También hubo quienes creyeron que el asesino podría haber muerto o haber sido encarcelado por un crimen no relacionado, lo que habría puesto fin a su serie de asesinatos. Sin embargo, todas estas teorías seguían siendo eso, especulaciones sin pruebas definitivas. Con el tiempo, el miedo en Texarkana disminuyó y la vida regresó a la normalidad. Sin embargo, el recuerdo de esos meses oscuros nunca se desvanecieron por completo. Los asesinatos del asesino fantasma dejaron una cicatriz en la comunidad, un recordatorio de la vulnerabilidad y la incertidumbre que habían sentido cuando el asesino merodeaba por las calles. La historia de los asesinatos fue dramatizada en la película The Town That Dreaded Sundown en 1976, lo que ayudó a perpetuar la leyenda del asesino fantasma y a mantener vivo el miedo en la imaginación popular. Cada año, Texarkana proyecta esta película en un parque local, recordando no solo los crímenes que sacudieron la ciudad, sino también la capacidad de una comunidad para unirse en tiempos de miedo. Este evento, tanto un homenaje como un recordatorio, asegura que las lecciones de esos días de incertidumbre no sean olvidadas. El caso del asesino fantasma sigue siendo un misterio sin resolver, un enigma que ha alimentado innumerables teorías y ha capturado la imaginación de generaciones. Aunque las calles de Texarkana han vuelto a la normalidad, el eco de los pasos de un asesino desconocido aún persiste. Una sombra que vaga por la historia de la ciudad, recordando a todos que, a veces, los verdaderos monstruos son los que nunca logramos ver. Y hasta aquí este episodio de Noches de Terror. Si conocéis alguna otra leyenda urbana, un pueblo misterioso o algún asesino del que queréis que hable, dejármelo en los comentarios del podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.